Buenas noches. Vamos a ir rápidamente a buscar el libro de los Reyes. ¿Sí? Este libro habla de la historia del pueblo de Israel. Y podemos sacar como enseñanza en los dos libros que cruza todo Primera y Segunda Reyes un sentimiento o un punto que debemos tener en cuenta, que es la obediencia. ¿Sí? La obediencia. Y la obediencia tiene sus consecuencias. Si soy obediente, tengo una consecuencia. Si soy desobediente, tengo, obviamente, otra consecuencia. Y esto nos lleva a pensar en nuestra vida y a reflexionar. Entonces vamos a tomar Primera Reyes, capítulo 1. David está por morir, es rey, está por morir. Está en los últimos días, está en las últimas horas, y un hijo que se llama Adonías quiere tomar el trono, quiere tomar el lugar de su papá. Era el que seguía porque dos hermanos, los mayores, a este hombre, habían muerto. Así que era, en la línea sucesoria, era este hombre, Adonías. Entonces, dice Primera Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Jai, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carro y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 6. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Si vemos aquí, este hijo de David dice en el versículo 5, y yo lo he subrayado, yo reinaré. ¿Sí? Yo reinaré. Y dice, se rebeló, ¿no? No le importó consultar a Dios, no le consultó a su papá, no hubo una consulta con hombres allegados a su papá, al contrario, todos aquellos que habían tenido algún acto de rebeldía con su papá, él se fue juntando con toda esa gente y quiso tomar el poder, ¿sí? Y quiso tomar el poder. Y dice en el versículo 6, y su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué hace así? Y esto es un consejo, una advertencia para los papás. Esto es una advertencia para el anciano de la iglesia, el maestro de la iglesia, el hermano mayor de la iglesia, de llamar la atención, de avisarle, de ser aquel atalaya, aquel que le está avisando al hermano, mirá, te estás equivocando, estás cometiendo un error. Dice que el papá nunca le había reprendido. Y también tenemos una historia de un papá que en este caso era un sacerdote, Elí, ahí está en 1 Samuel, dice que Elí tenía 2 hijos, y los hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y dice que el padre nunca los estorbó, nunca los molestó, nunca les llamó la atención.
quiero decirle que en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo muestra más el amor hacia nosotros diciéndonos que no, que sí. Y eso pasa muchas veces en nuestros hijos. Muchas veces a nuestros hijos les decimos que no, porque te va a hacer mal, no podés ir a tal lugar, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Pero en definitiva lo que estamos haciendo es proteger a ese chico, proteger a ese hermano o hermana de la iglesia para que no cometa un error. La sociedad está sin límite, los gobernantes están sin límite. Hoy si prendemos la televisión y vemos los noticieros, vemos el relato de todos los que participaron de la muerte de este chico Fernando Báez Sosa. Hoy, un hombre casi de 2 metros, bien fornido, era el jefe de la custodia de ese lugar, de ese boliche, era el jefe de todos los que tenían que mantener el orden ahí adentro de ese lugar. Era estremecedor verlo llorar. Dice, nunca vi cómo le pegaban a ese chico, nunca vi a una persona tan ensañada. Y vemos también a los padres de estos chicos, rugbyer, que todos se manejan en manada, no hay límite. Son hijos del poder, son hijos del dinero, tienen contactos. Esos chicos nunca los reprendieron en nada. No lo ves a tu hijo que va creciendo y se va poniendo soberbio, que no te obedece, que te enfrenta, que confronta cada vez que vos le decís algo. Tenés que abrir el ojo, porque ese chico algún día va a terminar mal en la vida. Hay que poner límites. Esta sociedad en la cual hoy vivimos no tiene límite. Niños chicos enfrentan a los mayores. Los padres quieren vivir una vida de tranquilidad. Deja que los chicos se vayan. A los 3 años te ponen los hijos en guardería. Comprendemos la situación de algunos casos que papá y mamá tienen que trabajar. Pero dentro de lo posible, si hay una tía, una abuela, un abuelo, es mejor. Muchas veces se desligan, y muchas veces lo hemos visto, inclusive aquí, en la iglesia, cuando hemos ido a buscar los chicos para la escuela bíblica. A veces las mamás nos daban chicos chiquitos, que se vayan, así tomo mate tranquila, duermo un rato a la siesta. Y nosotros lo traíamos al chico porque era una posibilidad de predicarle a Cristo, de hablarle del Señor, de enseñarle valores. ¿Y qué valores? Los de la Biblia, los del Señor. Pero es importante, es interesante esto. Vemos a este hijo que dice, yo reinaré, ¿no? No consultó, no preguntó, se mandó de una. Y un papá que no educó a su hijo, que no se preocupó, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, estamos ahí, damos vuelta a la hojita, nos vamos al segundo capítulo de Reyes y vemos a este hijo de David, Adonías. Dice en el versículo 13, va a ver a la mamá o a la madre de Salomón, a Betsabé, en el verso 13, 2, Primera Reyes, capítulo 2, verso 13. Versículo 14 dice, enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, decir Adonías a la mamá de Salomón. El versículo 15 dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro
para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Es decir, que él estaba viendo que el pueblo tenía simpatía para con este hombre, y dice él, yo debía reinar. Es decir, que él desprecia lo que Dios había decidido, porque al final del versículo 15 dice, porque por Jehová era suyo, ¿no? Y si Dios había decidido algo, hay que obedecerlo, y hay que respetarlo y considerarlo, ¿sí? Entonces, vemos a este hombre que despreciaba lo que Dios decía, lo que Dios planeaba, lo que Dios tenía por lo que debía ser para el pueblo de Israel. Ahora vemos en el capítulo 3 de Primera Reyes a Salomón, todo lo contrario a este hijo de David. También Salomón es hijo de David, y dice, mas Salomón, capítulo 3 de Primera Reyes, versículo 3. 3:3. Mas Salomón amó a Jehová y andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y lo primero que vemos acá es que Salomón amó a Jehová, distinto a este otro muchacho que no le interesó, no le importó lo que Dios hacía o decía o lo que se había decidido. Es más, se rebeló y dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de sus padres. No solo amaba a Dios, sino que andaba en las pisadas que había dejado su papá, ¿sí? Y vamos a ver la actitud que tiene, por ejemplo, en el versículo 5, y se le apareció Jehová, Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quiera que yo te dé. ¿No? ¿Qué es lo que veía el Señor? Veía que era obediente, que Salomón amaba a Jehová, y el Señor le dice, pide lo que quiera. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios mío, tú, dice Salomón, le está diciendo a Dios, tú me has puesto a mí, no como el otro que se quería poner él, ¿sí? Tú me has puesto a mí. Y mire cómo se considera Salomón, ya siendo rey, tu siervo. Salomón se considera ante Dios un siervo por rey. En lugar de David, mi padre, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Un hombre que mostraba, aún siendo rey, la humildad ante Dios. No sé si entrar, no sé si salir, no sé qué decisión voy a tomar, necesito que me guíes, necesito estar en compañía permanente contigo, no me quiero separar, quiero estar junto, porque tengo que empezar a tomar decisiones y tengo temor de equivocarme, tengo temor de hacer algo indebido. Y había un gran deseo de obedecer a Dios. Dice el verso 8, y tu siervo se sigue considerando, no hay un momento, sigue
en ese pensamiento, en esa actitud, Salomón, tu siervo está en medio de un pueblo del cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar su multitud. Da pues, le está pidiendo a Dios que le dé la capacidad, la inteligencia, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Verso 10 dice que Dios se agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Un hombre obediente, humilde. En Juan capítulo 15:5, Juan 15:5, dice, en el final del versículo, dice el Señor, separados de mí, nada podés hacer. Esto lo había mamado, lo había interpretado Salomón de tal manera que cuando le tocó gobernar, lo primero que hace es ponerlo en práctica. Señor, tómame en tus manos. Señor, guíame. Señor, enséñame. Decime qué debo hacer. ¿Sí? Y dice que esto le produjo alegría, gozo al Señor. Dice el verso 11, porque tú has demandado, le dijo Dios a Salomón, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, dice el Señor, he hecho conforme a tus palabras. El Señor cumpliéndose los deseos de Salomón. Qué bueno. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Versículo 12 estamos leyendo. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Era único. Versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria. Y esto me hace acordar a los 10 leprosos que figura en el Evangelio de Lucas. Había 10 leprosos. Los 10 pidieron ser sanados, pero uno solo se volvió. 9 se quedaron con una bendición parcial, con la salud física. Pero uno se volvió y se quedó con la doble porción de bendiciones, la física y la espiritual. Esto es lo que le está diciendo el Señor, te he dado todo. Salomón no le había pedido riqueza ni gloria, el Señor le dio todo, por ser un hombre obediente, por considerarse necesitado ante el Señor. Sentirse nada, aún siendo rey, no era nada. Salomón sentía eso, necesitaba del apoyo, la compañía y la bendición de Dios. Y dice en el versículo final, el 15, y cuando Salomón despertó y vio que era sueño, vino a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz. Hizo fiesta. E hizo también banquete con todos sus siervos. Podría haber estado con los altos funcionarios, podría haber invitado a los gobernadores de las distintas localidades de Jerusalén, de Israel, podría haber estado con los grandes sabios y con los hombres de la alta sociedad. Pero dice el texto que hizo banquete con todos sus siervos, con aquellos que estaban todos los días con él, que estaban todos los días
viendo cómo se conducía Salomón. Y él veía cómo estaban sus empleados, sus siervos, los que estaban rodeándolo a él. Le compartió toda esta vivencia que había tenido con el Señor. Y esto es lo que debemos hacer muchas veces nosotros, contar y alimentarnos con las historias de cada uno. Si yo empiezo a mirar a cada uno tiene una historia. Cada uno tiene para darle gracias a Dios, porque Dios se manifestó en la vida de cada uno. De un hijo, del papá, de la mamá, del sobrino, del abuelo. Todos tenemos una historia. Y muchas veces no lo contamos, lamentablemente. Pero también hay una historia de un hombre que estaba enfermo y que no hizo esto como Salomón. No hizo así. Es el rey Ezequías. El rey Ezequías estaba enfermo y clamó a Dios por 15 años. El Señor le dio 15 años más. Y si vamos a Isaías 39, versículos 3 y 4, este hombre estaba muy enfermo, Dios lo sanó. Y esto había sido tan notable, tan maravilloso, que se había corrido por todo el lugar lo que había hecho el Señor con este rey. Lo había sanado. Estaba muy enfermo. Entonces dice, acá tenemos, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierras muy lejanas, han venido a mí de Babilonia. Y dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Un hombre que había sido transformado, sanado por el Señor. Él le contó los éxitos de su vida, las riquezas, los logros personales. No le contó el testimonio. No le contó lo grande, cómo Dios hizo para sanarlo. El Señor pasó a un segundo plano. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Clamamos en la enfermedad, clamamos en el dolor, clamamos en la necesidad, clamamos por trabajo. Y después nos olvidamos de Dios. Empezamos a flaquear a la asistencia de la iglesia. Ya el trabajo es lo primero. Dios pasa a un segundo plano. No seamos como Ezequías. Seamos como Salomón, que en vez de rodearse con los grandes, se fue con los siervos. Se juntó con los que hablan del mismo lenguaje. A veces nos pasa, ¿no? Y decimos y comentamos entre los creyentes, a veces me siento más cómodo con los hermanos en la iglesia que con mi propia familia, porque ellos no me entienden. Porque cada vez que hablo y digo algo del Señor me dice que soy fanático, que no tengo otro tema de conversación. Salomón hablaba con los suyos, con los siervos. Y era el rey, pero estaba de la misma línea, estaba emparejados con los siervos. Él cumplía un rol porque Dios lo había mandado así, pero él no miraba a los demás por arriba del hombro, sino que hizo banquete y se reunió con ellos y le contó todas las grandes cosas que el Señor había hecho. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces así nos alejamos de la iglesia. Lamentablemente, a veces por la familia,
por el que dirán. A veces nos alejamos y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Agradecidos. Cantábamos recién la canción esa por las plazas, por las calles, vamos ahí a predicar a Jesucristo. Y en uno de los pasajes de la canción dice el compromiso, tenemos un compromiso, ¿no? Que podamos comprometernos con el Señor, pero de verdad, ¿sí? Que nos podamos comprometer. Y muchas veces pasa que no nos comprometemos. Dice Proverbio 27:8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Si tenés versión nueva internacional. Bien, gracias. Me parece que refleja mejor este texto de esta versión. Como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. Este texto está hablando de un hombre que no está preocupado en su casa. Es un hombre que anda siempre inquieto. Quiere hacer otras cosas. Se preocupa por otras cosas. Familia, los hijos. Quieren hacer muchas veces un proyecto. Y bueno, están los hijos, pero yo me quiero proyectar, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y descuidan muchas veces a la familia. Dice, como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. Santiago 1:8 nos habla de que una persona que está en un lado, quiere estar en otro y va y viene y nunca se encuentra bien, no está cómodo. Dice que es una persona, Santiago 1:8, que es una persona inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces vemos la falta de compromiso, las ganas, el deseo. Y porque ya tienen una característica. Entonces esto lo tenemos que trabajar. Y tenemos que clamar a Dios para que no seamos así, que seamos conscientes, que seamos perseverantes, que podamos permanecer y echar raíces en la iglesia. Dios quiere miembros de la iglesia, no visitas. Aceptamos las visitas, pero una vez que hemos venido a la iglesia, hemos conocido a Cristo, estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en la cruz, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos da el privilegio de servirle, nos da el privilegio de hablar en su nombre. Somos embajadores de Cristo. Y eso es muy importante. Entonces, tenemos que comprometernos con el Señor, no ser visita. Somos miembros de una iglesia. En Hechos capítulo 2 nos hablan ahí de la iglesia primitiva y dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos a la iglesia, añadir, unir, fusionar. Esa es la idea. Pero a veces, por algún motivo, hemos hablado de la obediencia y de la desobediencia, y muchas veces se le dice algo a alguien y se van como hijos caprichosos. Hoy hay ofertas de iglesias. Pueden ir a un lado, pueden ir a otro. Pero el Señor quiere sumisión y quiere obediencia. La muestra está aquí, en los dos hijos de David. Uno, podríamos decir que era altanero. Yo voy a reinar. Yo voy a hacer esto. Y estaba el otro, Salomón, que era tu siervo, le decía al Señor. Poneme donde quiera. Decime lo que debo hacer. Me declaro inútil.
decime lo que debo hacer. Y el Señor le dio todo. Dice que no hay un rey como Salomón. Nadie se vistió, nadie pudo tener la gloria que tuvo Salomón. La base fue la sumisión y la obediencia. Qué bueno que podamos terminar o empezar el año diciendo, me comprometo con el Señor, voy a servirle al Señor. No importa en qué lugar, dónde, no importa. Trabajar para el Señor, servirle para el Señor. Aunque sea un trabajo pequeño, que sea un trabajo quizás insignificante desde la perspectiva humana, pero para Dios es grandioso, para Dios es glorioso. Para Dios, lo que hacemos con un corazón humilde, sencillo y comprometidos para con el Señor lo pone en alta estima. Por eso dice, en lo poco te puse, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que debemos empezar desde abajo, humilde, sencillo, como dijo el Señor Jesús en Mateo 11, 29. Ser manso y humilde de corazón como yo, dice el Señor. Que podamos mirar ese reflejo de Cristo, poder seguirle sus pisadas para la gloria de la iglesia, para la gloria del Señor Jesucristo y para nuestra gloria, para nuestra familia, porque esa gloria va a repercutir profundamente en nuestra familia, aún en aquellos seres queridos que todavía no vienen a la iglesia, todavía no creen en el Señor Jesucristo, pero van a decir, mi papá o mi mamá, mi hermano, mi abuela, mi tío, cada vez lo veo distinto, cada vez los veo mejor, no sé, hay algo en ello, en algo va a impactar en la vida de estas personas para que en un futuro puedan llegar a conocer al Señor. Que el Señor nos bendiga.